Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino, en estos programas especiales en donde estamos cimentando nuestra fe, porque tanto los pequeñitos como los adultos estamos orgullosos de lo que creemos y queremos tener más bases para poderlo gozar y especialmente también valorarlo y defenderlo ante aquellas personas que nos quieren cambiar de fe. Quiero dar la bienvenida en este programa a los pequeñitos que me acompañan y comienzo dando la bienvenida a la pequeñita Ilse Fuentes Barradas. ¿Cómo estás, Ilse? Muy buenas tardes. Hola, Padre José. Muchas gracias por invitarme a su programa. Pues bienvenida. Está también con nosotros Ángel Octavio González López. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Y también está aquí con nosotros haciendo equipo Bruno Serrano Vargas. Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo estás? Hola, padre, bien, buenas tardes. Bienvenido al programa y bueno, ya hablando de los grandes, está David Chávez. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Padre José, y buenas tardes a los amigos del auditorio. Muy bien, pues el día de hoy vamos a continuar con el tema de el sacramento de la Eucaristía. Ya hablamos un poco de lo que es la alianza, ya hablamos de las palabras que Jesucristo utilizó en la última cena, pero el día de hoy vamos a hablar especialmente de cómo se celebra la misa en nuestro tiempo, es decir, en cuántas partes está dividida, porque no toda la gente sabe cómo está dividida la misa. ¿Están listos? Sí. Bueno, pues entonces vamos a ver quién levanta la mano para ir preguntando o para ir contestando. Miren, niños, hay que recordar que Jesucristo era judío. ¿Eso lo saben, sí o no? Sí. Era judío, era del pueblo de Israel, y él celebró una cena el Jueves Santo, que todos conocemos como la Última Cena, y en esa cena fue donde instituyó, o para que me entiendan mejor, donde inventó la misa que les pidió a los apóstoles que la celebraran siempre en memoria suya. Él les dijo, hagan esto siempre en memoria mía. Y los judíos tenían todos los sábados un día de reunión con el que santificaban la semana. Para los judíos era obligatorio santificar la semana dedicándole un día especialmente a Dios, y ese día era el sábado. ¿Qué hacían los judíos el sábado? Especialmente iban a las sinagogas y escuchaban durante muchas horas la palabra de Dios. La Biblia, que en su tiempo estaba escrita, es decir, todo el Antiguo Testamento, todo lo que se había escrito por los profetas, por Moisés, antes de que viniera Cristo, eso es lo que leían. Y los primeros cristianos lo que hicieron fue pensar, Jesucristo nos pidió que celebráramos la última cena que celebramos con Él, pero en esa cena comimos. ¿Qué comieron en la última cena? ¿Alguien se acuerda? A ver, dime. A Cristo. A Cristo, pero ¿qué había en la cena? ¿Qué había en la comida? A ver, Ilse. El vino y las hostias. El vino, el pan ácimo, había también hierbas amargas, y en aquella cena Jesucristo se presentó como el Cordero, ¿verdad? Él no era un animalito, pero como los judíos acostumbraban comer un cordero en la Pascua, Jesucristo dijo, yo soy el Cordero. Y los cristianos dijeron, caray, Cristo nos pidió que hiciéramos lo que Él hizo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir las palabras de Cristo. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, las palabras completas, y dijeron, como en la última cena con Cristo cantamos varios salmos, porque los judíos cantaban salmos, como en la última cena con Cristo leímos varios pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, vamos a reunirnos para hacer esto, pero ya no nos vamos a reunir los sábados, sino vamos a cambiar de día por los domingos. ¿Quién me dice por qué cambiaron de día los domingos? A ver, ¿qué pasó el domingo?
Ese fue en el día que Jesús resucitó. Perfectamente bien, Ángel. Jesucristo resucitó el domingo y por eso los apóstoles dijeron, ya no nos vamos a reunir como todos los demás judíos los sábados, sino vamos a reunirnos los domingos para celebrar lo que Cristo nos pidió. Entonces, hasta ahorita que llevamos, ¿qué hacían los primeros cristianos? ¿Cantaban qué? Los salmos. ¿Los qué? Los salmos. ¿Qué leían? La Biblia. La Biblia, muy bien. ¿Y qué repetían? Las Palabras de Dios. Las palabras que Jesucristo había hecho. Así es como empezó a celebrarse la misa, así de forma sencilla. Repetían las palabras de Cristo sobre el pan y sobre el vino, cantaban salmos, leían algunas lecturas, pero poco a poco dijeron, tenemos nosotros que ir embelleciendo este momento. Y vean ustedes van a misa los domingos. Sí. A ver, de lo que les estoy platicando a lo que hacemos ahora, hay algunas cosas que han cambiado, ¿no? Y, bueno, la primera cosa, ¿dónde creen que se reunían los cristianos en los primeros años? A ver, David, ¿tú en dónde crees que se reunían los cristianos? Pues yo pienso que los cristianos de los primeros años se reunían en algunas grutas, no se podían reunir en sinagogas porque esas eran para los judíos, y no se podrían reunir en lugares públicos porque precisamente los judíos los perseguían. Bueno, el lugar donde se reunían eran las casas de ellos. Iban cambiando de casa en casa y ahí iban celebrando la misa, porque eran poquitos. Así que los primeros lugares donde se reunieron eran casas comunes y corrientes. Hoy decían, hoy presto yo mi casa, el próximo domingo yo presto mi casa, y así se reunían, como dice David, en secreto para que nadie los pudiera ver. Pero si al ratito fue necesario construir una iglesia, pues lo hicieron porque ya eran muchos. Cuando pasaron más o menos unos 400 años y ya no había nadie que persiguiera a los cristianos, que los matara, dijeron, vamos a construir una casa grandota donde quepamos todos. Y así es como surgieron las iglesias que tenemos. Porque, por ejemplo, ustedes vienen a la misa, ¿ustedes creen que la gente que viene a misa los domingos cabría en tu casa, Bruno? No. ¿En tu casa, Ángel? No. ¿En tu casa, Ilse? No. Pues estaríamos como en el metro, ¿verdad? Entonces, en cambio así ya hicieron la iglesia grande, pues ahí toda la gente se reúne. De hecho, la palabra iglesia significa comunidad. ¿Por qué? Porque es la comunidad que se reunía. Y para hacerlo más hermoso dijeron, vamos a tener en la misa algo que alegra. A ver, ¿qué puede alegrar la misa? A ver. Los cantos. Los cantos, muy bien, que pueden ser hechos con un órgano, con un pandero, con una guitarra, y fueron poniendo cantos a lo largo de toda la misa. No toda la misa, pero sí algunas partes. Y para que se viera que todo tenía un orden, dividieron la misa, fíjense bien, en dos partes. Y le llamaron a estas dos partes culto, porque culto es cuando nos reunimos para ofrecerle a Dios lo mejor de nosotros. Y este culto, ¿saben cómo se dice culto en griego? No. A ver, David, ¿tú sí sabes? Se dice liturgia. Efectivamente. Cuando alguien dice voy a la liturgia, significa que va a la iglesia a celebrar culto. Fíjense bien cómo se divide la misa en dos partes, En dos partes. Se llama liturgia de la palabra, la primera parte, y la segunda parte se llama liturgia de la comunión. Muy cercano. A ver, David. Se llama liturgia eucarística. O liturgia de la Eucaristía. Esto significa que hay dos cosas totalmente distintas en cada una. Si la primera digo yo, liturgia de la palabra, ¿qué creen que es lo que voy a escuchar, Bruno? Las lecturas. Efectivamente, la palabra de Dios, por eso se llama liturgia de la palabra. No se centra en la palabra del Padrecito, no se centra en lo que nos quiera decir Bruno o Ilse o la señora Chuchita, no. Se llama liturgia de la palabra porque vamos a leer ahí la palabra de Dios, vamos a reflexionar en ella, vamos a profundizar, vamos a conocerla, y esta primera parte llamada liturgia de la palabra va a tener otros elementos más. En cambio,
La segunda parte, que se llama Liturgia de la Eucaristía, se va a centrar en la preparación del pan y del vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, vamos por partes. Liturgia de la palabra. ¿Con qué empieza la misa? ¿Quién me dice de los tres? ¿Con qué empieza la misa? Ustedes van a misa, Ilse, ¿y con qué empieza? Con saludar a Dios. ¿Con saludar a Dios? No, a ver, Ángel. ¿Con el beso que le da el padre al altar? No, porque ¿cómo va a llegar el padre al altar si no ha caminado? ¿Y qué hace mientras tanto la gente? A ver, Bruno. A ver, ¿qué pasa? Pues entona un canto de entrada. Un canto de entrada, y esto significa que el sacerdote entra en procesión con los acólitos, como ustedes lo hacen. Pero vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida, no le cambien. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Estás escuchando En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando de la Eucaristía y concretamente en las distintas partes de la misa, y estoy platicando con mi equipo, con Bruno, con Ilse, con Ángel, Octavio, con David y con nuestro productor, que él está en los controles, Sergio Enríquez, acerca de las partes de la misa. Y entonces recordaban estos pequeñitos, ahora sí van recordando cómo se celebra la misa, y dijimos que la primera parte de la misa se llama Liturgia de la Palabra. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien, entonces recordando lo que ustedes hacen en la misa como acólitos, ¿cómo comienza la misa? ¿Qué hacen ustedes en la misa al principio? Primero vamos caminando con el padre hacia el altar. Eso, muy bien. La misa generalmente tiene que comenzar con una procesión. La procesión puede ser solemne, cuando el sacerdote sale hasta el atrio y entra por el pasillo central, o puede salir de la sacristía con todos los acólitos y los lectores en procesión, ¿verdad? Entra cada quien como se le ocurre o entramos ordenados. Entramos ordenados. Efectivamente, y cuando es una misa solemne, hasta delante de la procesión, ¿qué va? ¿Qué llevan cargando hasta delante? La cruz. La cruz, muy bien. A los lados de la cruz, ¿qué tiene que ir, Bruno? Los ciriales. Los ciriales que llevan arriba, ¿qué? ¿Dos que ve? Velas. Dos velas, efectivamente, y esto significa que Cristo es nuestro guía, que Él nos va iluminando, que Él va delante de nosotros para llevarnos a la vida de la mejor manera y con su luz. Después de esto, en algunas ocasiones puede haber también alguien que ayuda a que el lugar se perfume.
¿con qué se perfuma el lugar? ¿Con loción, con spray? A ver, ¿con qué, Ilse? ¿Cómo se llama? El incensario. El incienso, efectivamente, desde la antigüedad en la iglesia se utiliza para perfumar el incienso, que es como una resina. ¿Y con qué se quema el incienso? ¿Dónde va el incienso? En un incensario. ¿Y adentro del incienso qué hay? Del incensario ¿qué hay? Caliente. ¿Carbón? Carbón, claro. Con eso se va derritiendo y va llegando un humo. Cuando es muy solemne la misa, todos llegamos ante el altar. ¿Y qué es lo primero que hacemos para decir que ahí está Dios? ¿Una reverencia? Una reverencia, nos hincamos ante el altar, se llama una reverencia, una genuflexión. Y después de esto, si hay incienso, el sacerdote, ¿qué hace con el incienso junto al altar? Él lo empieza a incensar. Sí, ¿y cómo lo hace? En círculo. Le da la vuelta al altar, pero antes de haberlo incensado, hace rato Bruno dijo algo que el sacerdote le daba al altar. ¿Qué le daba al altar? Un beso en el altar. Efectivamente, para indicar que ahí Cristo se va a hacer presente. Después de esto, cada quien ocupa su lugar y vamos a comenzar con una señal que les hicieron a ustedes desde que eran niños el día de su bautismo. La primera señal que les hicieron a ustedes el día de su bautismo, ¿que fue cuál, Ilse? La cruz. La señal de la cruz. Todos los católicos, cuando entramos a la iglesia o cuando salimos de ella, nos hacemos la señal de la cruz para recordar que somos seguidores de Cristo y que queremos seguirlo, que seguimos aceptando la cruz de cada día. Después de que nos hacemos la cruz, el sacerdote, ¿qué hace? Saluda a la gente. Saluda a la gente. ¿Con qué palabras? ¿Se acuerdan? El Señor esté con ustedes. Efectivamente, el Señor esté con ustedes, porque es un saludo que desde los tiempos antiguos utilizan los cristianos. Se puede decir, la paz esté con ustedes o el Señor esté con ustedes. ¿Y qué contesta la gente? Y con tu espíritu. Exactamente. Es como si yo le digo a una persona buenas tardes y la otra se queda callada. Pues no, tengo que contestar en voz alta y con tu espíritu. Y después de esto el sacerdote le dice a la gente que vamos a celebrar la misa, pero para que la celebremos de una manera digna, de una mejor manera, David, ¿qué invita el sacerdote a hacer a la gente? Invita a hacer un acto penitencial, a reconocer nuestros pecados y a arrepentirnos de ellos. Efectivamente. Como todos a lo largo de la semana cometemos pecados con las palabras, cometemos pecados con nuestras obras o por no hacer cosas. Por ejemplo, haz la tarea y no la hago, eso se llama una omisión, ¿no? Cuando me dicen tiende la cama y no lo hago, esa es una omisión. Y por eso toda la gente empieza a decir, yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de palabra, de obra y de pensamiento. Omisión, palabra, obra y omisión. Y después toma uno su manita cerrada y ¿dónde se golpea? En el pecho. En el pecho, que es una manera de decir, me duele mi corazón por haber hecho las cosas mal. Y después de esto el sacerdote nos da la absolución. Fíjense, esta absolución que da el sacerdote es para borrar los pecados veniales. Los pecados pequeñitos, por ejemplo, las mentiritas, una ofensa, cosas chiquitas, se borran con eso. No me tengo que confesar cuando tengo pecados veniales. Si tengo pecados mayores, graves o mortales, sí me tengo que confesar para comulgar, pero si no, con eso que acaba de decir el sacerdote juntamente conmigo, estoy listo para poder comulgar si ya hice la primera comunión. Pero para decirle a Dios que estamos arrepentidos de corazón, viene un canto. ¿Cuál canto viene después? El Señor ten piedad. Correcto, el Señor ten piedad. Y ya que nos perdonó Dios, viene un canto de darle gracias. ¿Cuál canto? Gloria. El gloria a Dios en el cielo. ¿Saben cuándo surgió este canto? ¿Quién dijo por primera vez gloria a Dios en el cielo? Ustedes que estuvieron en una pastorela saben qué noche fue cuando los ángeles cantaron por primera vez. ¿Quién me dice? A ver, Ángel. Fue la Nochebuena y fue cuando los pastores se dirigían a Belén. Bueno, antes de que se dirigieran, porque ¿cómo se iban a dirigir si no sabían quién había nacido?
¿Qué pasó con los ángeles aquella noche, David? Es cuando los ángeles anuncian a los pastores, en lo que ahora se conoce como el campo de los pastores, el nacimiento del Hijo de Dios. Efectivamente, para acordarnos de aquel día y pensar que un día Dios vino al mundo a buscarnos porque nos ama, nosotros cantamos el canto del Gloria. Hasta ahorita vamos muy bien. ¿Y qué les parece si escuchamos un pedacito de lo que es un canto de entrada? Los cantos de entrada tienen que ser siempre alegres y que nos invitan a acercarnos al altar. Vamos a escuchar un pedacito de este canto, ¿les parece? Sí. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. A ver, niños, este canto decía alrededor de tu mesa. ¿En la iglesia hay una mesa? Hay un altar. Ah, bueno, efectivamente. Y les pregunto esto porque hay algunas personas que no saben que en la iglesia el altar nos recuerda la mesa donde Cristo celebraría la última cena. Cuando nosotros nos sentamos a comer, pues generalmente hay una mesa, ¿no? Y el altar nos recuerda que nos estamos reuniendo en torno a Cristo. ¿Qué decía la canción? ¿Alrededor de qué? Alrededor de tu mesa. ¿Nos reunimos a qué? Recordar. Estamos recordando y repitiendo lo que Cristo celebró precisamente aquel Jueves Santo. Entonces ya tenemos la entrada, ya tenemos el canto de entrada, por supuesto, ya tenemos el saludo, ya tenemos la petición de perdón, ya tenemos el Señor ten piedad, el canto de gloria. Aquí tengo que decir algo. Solamente los domingos y días de fiesta se canta gloria. Si es un día común y corriente de lunes a sábado, no cantamos el gloria. Y después de gloria viene una oración que ustedes, como son acólitos, saben cómo se llama. La oración Colecta. ¿Qué significa oración colecta? Que el sacerdote toma las intenciones de toda la gente, lo que cada gente quiere pedir en la misa, y en nombre de todos hace esa oración. Y para que se vea que el sacerdote le está hablando a Dios, saca su teléfono. No. Se conecta con un cable. ¿Cómo sé que el sacerdote está hablando con Dios? ¿Cómo tiene sus manos? Las tiene estiradas. ¿Estiradas? ¿Cómo estiradas? A ver. Sí, las tiene así. A ver, como la gente no te ve en el radio, a ver, Ilse, explícanos un poquito. Las tiene extendidas. Extendidas, con las palmas abiertas o cerradas. Abiertas. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Eso, siempre que vean que el sacerdote tiene las manos extendidas, con las palmas arriba, significa que está hablándole a Dios. Y siempre que el sacerdote tiene las manos así, la gente tiene que estar de pie. Toda esta primera parte de la misa estuvimos de pie, y después de esto nos sentamos para escuchar La palabra de Dios. Sí, estaba bien, Bruno. ¿La qué, Bruno? La primera lectura. La primera lectura, y aquí le voy a preguntar a la gente que nos está escuchando en el radio, ¿cuántas lecturas tenemos en la misa de entre semana y cuántas los domingos? Estos niños se lo van a decir al regreso del corte, no le cambien. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. En tu Camino. Un programa para encontrar la meta.
Bendito seas, Padre Todopoderoso, que nos das el pan de cada día. Bendito sea tu Hijo único, que no deja de alimentarnos con su palabra. Bendito sea el Espíritu Santo, que nos ha reunido para esta comida. Bendice estos alimentos, las manos que las prepararon, y haz que con nuestra justicia nadie carezca de lo necesario. Amén. Camino. Muchas gracias por continuar en este programa en el que estamos hablando de las distintas partes de la misa para que usted las repase y si no las conocía, las aprenda perfectamente bien. Vamos ya a escuchar las lecturas, ya nos sentamos cómodamente, las lecturas se pueden escuchar todas sentados, ¿sí o no, niños? A ver, ¿sí o no? Sí. No. Ah, qué bueno que alguien dijo que no y alguien dijo que sí. Unas lecturas las podemos escuchar sentados y otras no. ¿Cuál no podemos escuchar sentado? El Evangelio. Exactamente. Vamos a distinguir que hay lecturas que podemos escuchar sentados o cantar sentados y otras no. A ver, ¿cuántas lecturas tengo los domingos, David? Hay 3 lecturas, más el Salmo, más el canto del Salmo. La primera lectura, el Salmo responsorial, segunda lectura y el Evangelio. Fíjense bien, niños. Normalmente la Iglesia pide que escuchemos la palabra de Dios de la Biblia y si vamos todo el año a misa, en 3 años ya leímos toda la Biblia, simplemente de escuchar lo que se lee en la misa. La primera lectura se toma del Antiguo Testamento, o sea, de lo que pasó antes de que Cristo viniera. Después, para darle gracias a Dios por esa primera lectura, ¿qué hacemos? Estamos en el Salmo. Cantamos el Salmo. Le damos gracias a Dios con uno de los 150 salmos. ¿Cuántos salmos son? 150. Efectivamente. Y después, si hay un domingo, ¿verdad? Si es domingo, la segunda lectura va a ser de las cartas de los apóstoles, ya de los libros que se escribieron después de que Cristo vino al mundo. ¿Queda claro? Sí. Sin embargo, hay una excepción. Cuando es el tiempo de Pascua, cuando es el tiempo de la resurrección de Jesucristo, las 2 lecturas van a ser del Nuevo Testamento. Esa es la gran diferencia. Solamente en tiempo de Pascua, las 2 lecturas son del Nuevo Testamento y el Salmo sigue siendo de los 150 salmos. El Salmo, si no hay nadie que pueda cantarlo, se tiene que cantar de preferencia, pero si no lo puede cantar alguien, ¿qué se hace con el Salmo? A ver. Se lee. Se lee, pero se recita así en una forma solemne, ¿verdad? Y después, para indicar, viene la lectura más importante. Tiene que haber un canto que aparece. David, ¿qué canto es? Es el canto previo al Evangelio, que es el Aleluya. Muy bien. Fíjense, canto del Aleluya. Pero hay ocasiones en que los cantos en la misa cambian o se suprimen. En tiempo de la Cuaresma, se suprime el canto del Aleluya. ¿Y qué se dice en lugar de el canto del Aleluya? ¿Se acuerda alguno de ustedes o David los enseña? A ver, se dice honor y gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, en lugar de Aleluya, se dice honor y gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué le pasa al canto de gloria en la Cuaresma? Como que se desaparece. Como que se desaparece. Efectivamente, no se canta el canto del gloria. Muy bien, el canto del Aleluya es un canto alegre. No puede ser Aleluya. No tiene que ser un canto muy alegre, tanto que hace que la gente se ponga de pie.
¿Y qué significa que me pongo de pie para escuchar la lectura? Oiga, padre, si estaba tan a gusto escuchando la palabra sentado, ¿por qué me tengo que poner de pie? Primeramente de respeto, y de pie también puedo poner mayor atención a esa lectura. Esa respuesta no está tan buena, porque entonces la primera y la segunda lectura no la respeto. Y entonces si estoy sentado no escucho la palabra de Dios. No, ¿saben por qué se pone uno de pie? Como para decirle a Cristo, estoy listo para poner en práctica lo que voy a escuchar ahorita. Por eso la gente se pone de pie. Estoy listo para ponerme de pie, para poner en práctica lo que estoy escuchando. Pero antes de escuchar el Evangelio, el sacerdote nos tiene que decir de cuál de los 4 evangelios es. ¿Cómo lo dice el sacerdote? A ver. Dice del Evangelio según San, y ya dice la persona. Perfectamente bien. Y después de que hace eso, la gente hace algo sobre su cara, sobre su boca, sobre su estómago. ¿Qué es? A ver. La señal de la cruz. Efectivamente. Cuando el sacerdote dice eso, la gente dice, para que mi mente escuche con atención el Evangelio, me hago una cruz en la frente. Para que mi boca pueda hablar el Evangelio que voy a escuchar, me hago una señal en la boca. Y para que mi corazón también lo reciba bien, me hago una señal en el pecho. Hay algunas personas que solamente se hacen una cruz grandota y ya con eso lo escuchamos y ponemos atención. Después de el Evangelio, ¿qué hace el sacerdote? Toda la gente se sienta y el sacerdote generalmente explica para que la gente entienda, y a eso le llamamos homilía. En algunos lugares le llaman también el sermón, ¿verdad? Porque es una enseñanza. El sermón, la homilía. En otros lugares le dicen el fervorín. También le llaman así. Lo correcto es la homilía. Después de esto, toda la gente se va a parar los domingos. ¿Y qué va a venir después de la homilía? Chacachachán. A ver, Ángel. Las peticiones. Las peticiones que se llaman, ¿cómo, David? Es la plegaria universal, pero el domingo también nos estaría faltando hacer el credo. Efectivamente. Así que vamos complementándonos. Nos dice Ángel las oraciones, pero antes de las oraciones tenemos que renovar la fe en aquello que nos acaba de enseñar el sacerdote, y por eso viene el credo. ¿El credo puede ser más largo o más chiquito alguna vez? Sí. ¿Cuándo es más chiquito? Es en tiempo ordinario y es más largo cuando estamos en... No, al revés. Tiempos de fiesta, tiempo ordinario más largote, y cuando estamos en la Cuaresma es un credo más chiquito. Y ahora sí viene la oración universal, llamada así porque vamos a pedir por la iglesia y por todas las necesidades. Oración de los fieles también se conoce. ¿Y está bien que las diga todas el sacerdote? No. ¿Qué es lo mejor? Que hayan más personas que las digan. ¿Solamente hombres? No. ¿Solamente mujeres? No. ¿Solamente niños? No. ¿Solamente viejitos? No. Un poquito de todo, porque la iglesia está formada por todos. Y después de esto, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Ya se terminó qué? La primera parte de la misa. Efectivamente, ahora sí les ganó David. Con eso se terminó la primera parte de la misa, con eso se terminó la liturgia de la palabra. Efectivamente. Y en ese momento vamos a comenzar la liturgia de la Eucaristía. Y de preferencia, así como entramos en procesión para la primera parte, tiene que haber una procesión para esta segunda parte, pero ahí en esa procesión ya el sacerdote no entra en procesión. ¿Quién entra en procesión? ¿A quién han visto ustedes los domingos que entran desde atrás? Las ofrendas. ¿Y las ofrendas entran con sus patitas caminando solitas? No, entran las personas con las ofrendas en las manos. ¿Y cuáles son las ofrendas? Alguien va a decir, son la guelaguetza, y traen ahí las piñas y traen... ¿Cuáles son las ofrendas? A ver, Ilse. Las ofrendas son cuando traen el vino, el pan
Perfectamente bien. Vienen las vinajeras, una de ellas tiene el vino, tiene que ser un vino con poco alcohol, es un vino con poca gradación. Otra vinajera tiene un poco de agua y, como dice Ilse, también traen el pan, pero yo no veo que venga un bolillo, que venga una concha, que venga una chilindrina. ¿Cómo tenía que ser el pan en la cena pascual? Un pan sin levadura. Y a ese pan sin levadura le llamamos un pan ácimo. Efectivamente, por lo tanto, las hostias, aunque son pequeñitas, son un pan ácimo, es decir, un pan sin levadura. ¿Y por qué se hicieron pequeñitas? Pues para que no se tenga que estar partiendo un pan grandote y ya tengamos los pedacitos de pan para cada persona. Vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida porque estos niños están bien filosos. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. En tu camino. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa en que estamos hablando de la misa y sus partes, y estábamos diciendo en el bloque anterior que la liturgia de la Eucaristía empieza, es decir, la segunda parte de la misa, con la procesión de las ofrendas, donde va el vino, el agua, las hostias, y junto con estas ofrendas se hacen otras. Por ejemplo, es el momento en que algunas personas hacen la colecta para la ayuda de las necesidades de la parroquia. Por eso en algunos lugares, algunos niños, algunos jóvenes toman una cesta y van pasando entre las bancas, no obligando a que la gente dé, sino aquella gente de buen corazón, pues puede poner la ayuda que quiera. Pero también en algunas parroquias como la nuestra, niños, en la procesión algunas personas llevan algo para la gente pobre. A ver, ¿qué entra juntamente con el pan y el vino, Ilse? Entra la comida que dan no sé, aguas embotelladas, lo que puedan dar. Es decir, lo que es la despensa, porque en muchos lugares esa comida que llevan, es decir, la latita de atún, del paquetito de sopa o lo que sea, sirve para ayudar a las gentes pobres de la parroquia, o como en nuestro caso, nosotros apoyamos a un albergue de niños de la calle que se están integrando nuevamente a la comunidad. Ya que llegaron las ofrendas al altar, el sacerdote recibe de los acólitos, como ustedes, las ofrendas y coloca un mantelito chiquito blanco que se llama corporal sobre el altar, y sobre él va a colocar las hostias, si están en un recipiente por supuesto, y también va a colocar el cáliz en donde se coloca el vino con el agua. Y ahí el sacerdote va a decir las palabras que Cristo dijo en la última cena. Algún día lo dijimos nosotros en hebreo. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam yamutzit lechem min haaret amén. ¿Qué significa? Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, ¿verdad? Y también el sacerdote va a dar gracias por el vino,
porque Jesucristo dio gracias por el pan y por el vino. Y después de que el sacerdote hizo esta oración, se acercan unos niños. ¿Y qué le llevan al sacerdote? A ver, Ilse. El cáliz. No, el cáliz ya está en el altar, ya dijimos. A ver. Las vinajeras. No, las vinajeras ya están, ya le puso el agua y el vino. El lavamanos, exactamente. ¿Y saben por qué el sacerdote en este momento se lava las manos? Porque en muchas iglesias, cuando el sacerdote recibe la comida para los pobres, pues ensucia las manos. Y entonces, para que pueda ofrecer la misa bien, por esta razón se tiene que lavar las manos ahí, porque las podría tener un poquito sucias. Y en ese momento va a comenzar la oración eucarística. A partir de ese momento la gente se pone de pie, y en todo ese momento el sacerdote va a alabar a Dios y le va a pedir que Cristo esté presente en el pan y en el vino. Y antes de que Cristo venga al pan y al vino, hay una señal, con música y con campanas. La música es una música que dice, ya viene la consagración. ¿Qué canto es, David? Ese es el canto del santo. Efectivamente, el canto del santo significa estamos llegando a la parte más santa de la misa, y es el momento en que el sacerdote va a repetir las palabras de Cristo, y en ese momento el pan y el vino se van a convertir en su cuerpo y en su sangre. Y cuando el sacerdote dice las palabras, tomen y coman, ¿qué hacen los acólitos? Tocamos la campana. Para indicar que en ese momento Cristo está en el pan y en el vino. Y después continúa la oración en la que el sacerdote pide por toda la iglesia, por el Papa, por los difuntos, y termina la oración levantando el cáliz y el pan diciendo, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. ¿Y qué contesta la gente? Amén. Con eso terminó la oración, fíjense, la oración eucarística, y antes de acercarnos a comulgar, como Cristo nos enseñó, una oración, ¿qué oración vamos a hacer? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro, lo podemos decir, lo podemos cantar, y después del Padre Nuestro, como Cristo dijo, si tienes una ofensa con alguien, deja mejor tu ofrenda a un lado, la que llevabas al altar, ve y reconcíliate con tu hermano y luego te acercas a comulgar. Por eso, David, ¿qué hacemos antes de acercarnos a comulgar? Nos damos un saludo de paz en señal de reconciliarnos con todos nuestros hermanos. Así es, nos damos un saludo de paz. ¿Cómo se puede dar la paz? A ver, niños. Haciendo una reverencia. Ay, hacer una reverencia cuando es tiempo de contingencia, que no puedo darle la mano a nadie, pero normalmente, ¿cómo le das la paz tú a los demás? Agarrándolo de la mano o saludándolo. Saludándolo. ¿Qué otra manera si la gente es muy cariñosa? Con un abrazo, con un beso. Efectivamente, con un abrazo, con un beso. Ni modo que a su mamá diga, la paz sea contigo, mamá. Y ustedes van con su mamá y le dan su apachurro. No digan que no. ¿A poco no? La paz sea contigo. Y después de eso, el sacerdote, ¿qué le va a hacer a la hostia? A ver, ¿qué le va a hacer a la hostia? La va a partir. La va a partir, y mientras parte la hostia se puede cantar o decir ¿qué? Coro. La canción, el canto del Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, para recordar que Cristo es el verdadero Cordero que se ofrece por nosotros en la cruz para darnos la vida verdadera. Y después de esto viene ya la comunión. ¿Y en la comunión qué hacemos? ¿Qué hace la gente especialmente? ¿Se forma para recibir la comunión? Efectivamente, no en desorden. Se acercan los que van a comulgar, los que no, se sientan y guardan silencio. Y todos los que estamos comulgando podemos cantar. Cantar, efectivamente. Estamos llegando ya al final de la misa, después de que toda la gente ha comulgado. ¿Qué vendría, David? Después de la comunión viene justamente la acción de gracias por haber recibido esa comunión con Dios, la oración de después de la comunión, y finalmente la bendición final que da el sacerdote a la comunidad. Así es, el sacerdote bendice a todos para que tengan una muy buena semana y les dice, vayan en paz, nuestra celebración ha terminado, y la gente se va llena de alegría. ¿Sí o no, Ángel? Sí. ¿Qué dice la gente al final?
Demos gracias a Dios. Efectivamente, le damos gracias a Dios porque hemos participado de la gran fiesta, del gran banquete de Jesucristo. Y vamos a escuchar un canto para terminar este programa. Muchas gracias, Ángel, por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Padre. Hasta luego. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, Padre. Hasta luego. Y gracias a Ilse también. Muchas gracias, Padre. David Chávez, muchas gracias. Padre José, muchas gracias y buenas tardes a todos. Y vamos a terminar con este canto que nos recuerda que la misa al inicio de la semana es el punto de partida de todo lo que tenemos que hacer con mucho entusiasmo, sea el trabajo, la escuela, los compromisos, los proyectos e incluso enfrentar los problemas. Por eso este canto se llama Siempre hay algo que crear. Así que amigos, a crear lo mejor para sus propias vidas y así a transformar este mundo. Que Dios les bendiga. Tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.